La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de esta semana, miércoles 19 de agosto del año 2020. Voy a comentar con usted algo que he debido recordar a raíz de estos, no sé cómo llamarle, intentos de dar un espectáculo barato con más videos, exhibir a los adversarios, no aportar algo ante quien se debe, en este caso la Fiscalía General de la República, sino simplemente exhibir al adversario, tergiversar las cosas con miras a desacreditarlo para que el año próximo, el 2021, no tenga la fuerza necesaria para aspirar a una candidatura en una gubernatura, en una presidencia municipal, una diputación federal. Y con eso piensa López que logrará su propósito de mantener el control por sí mismo, Morena, sin necesidad de otros partidos, para poder hacer y deshacer en varias materias de la administración pública. Al estar, vamos a decir, analizando este último video donde no se sabe cuándo fue, quién acusa, en qué oficina, cómo, recordé aquella revista que fue exageradamente popular, que debería darnos vergüenza, o debió en aquel momento darnos vergüenza, una revista especializada, casi diría en lo escatológico, Alarma, donde se exhibían cuerpos mutilados, cuerpos de personas que fueron asesinadas con un charco de sangre a un lado, ridiculizando a personas por su aspecto, por su orientación sexual, etc. Alarma era ese alimento para millones de mexicanos que les gusta solazarse en la tragedia humana o en aquello casi monstruoso. De esta revista se llegaron a imprimir, el tiraje, como se dice técnicamente, llegó a alcanzar los cientos de miles de ejemplares, se exportaba a aquellas comunidades en Estados Unidos, aquellas ciudades donde hubiese comunidades de mexicanos. Era la revista de obligación, vamos a decir, en las peluquerías, de tal manera que Alarma fue parte de la vida diaria de millones y millones de mexicanos. Lo que ahí se planteaba era, como dije, la tergiversación de los hechos, la exhibición sin recato alguno de la miseria humana. ¿Con qué objetivo? Vender más y más ejemplares, y quizá no iba más allá de eso. La mayor parte de las personas que ahí aparecían o de los cuerpos de quienes en vida fueron ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos de a pie, en pocos lugares eran realmente conocidos, no eran personajes públicos, salvo cuando había algún acto inusitado donde personas de relevancia política o económica o artística eran exhibidos también sin misericordia alguna. Pronto, producto un poco de la decisión de las autoridades como consecuencia de la protesta o las críticas, Alarma desaparece y dio lugar a otra revista más o menos del mismo tenor y elaborada e imprimida, aunque suene feo, es lo correcto, por la misma editorial o la misma empresa que se llamó Valle de Lágrimas, con esa misma tónica. Pero de repente empezó a perder popularidad, la televisión tomó su lugar, programas también así con ese tono medio escandaloso, policíaco, etc. Y finalmente también ese programa, producto un poco de las presiones, cedieron el espacio a la televisión ya con otro enfoque, y hoy ni siquiera en la televisión
porque ya usted con un teléfono, con una tableta, una computadora, puede tener acceso a ese material y a un otro, sexo, violencia, sangre, etc. ¿A qué viene este recuento que le hago de ese afán de denigrar a las personas aún ya muertas, ya en calidad de cadáveres, de exhibirlos, a esa propensión que por desgracia todavía existe, ahí está, en millones o quizá decenas de millones de mexicanos? Producto en algunos casos por no haber acudido a la escuela, no haber tenido posibilidades para adquirir una educación escolarizada, y en otros simple y sencillamente porque hay en la sociedad mexicana un desprecio de la ley y un gozo que debería apenarnos de los crímenes, de la nota roja o también en el caso de las publicaciones del amarillismo. A ese mexicano promedio se enfoca lo que estamos viendo hoy o esta campaña encabezada por el gobierno actual y por desgracia y vergüenza por quien lo encabeza. Ese afán, esa sonrisa, esa expresión corporal que demuestra el afán de exhibir a los adversarios que en las últimas mañaneras ha exhibido el presidente de la República, nos debería apenar. ¿Cómo es posible que un jefe de Estado, que se den a conocer los videos que entregó Lozoya para que todo el mundo los conozca? Bueno, no le bastó con los videos o las imágenes de Ponce en Las Vegas dilapidando millones y millones de pesos, o con las de Bejarano, de Carlos Simas Jr. y de Ramón Sosamontes, recibiendo fajos también de dinero de Carlos Ahumada. ¿Qué más quiere el presidente? ¿No hemos evolucionado en favor de la ley y el respeto al Estado de Derecho? E insiste, bueno, si dicen que esos videos no son prueba legítima, bueno, pues vamos a exhibirlos. ¿Por qué? Porque el presidente no quiere que se haga justicia, no le interesa la impartición y tampoco él, como corresponsable, buscar o procurar que se haga justicia. Él lo que quiere es ese espectáculo tipo alarma, regodearse en ese excremento político, en degradar al adversario, como si él y los suyos estuvieran libres de pecados. Hoy, el presidente y algunos de los suyos se creen puros, impolutos, sin mancha alguna, pero se equivoca total y completamente. Esos que hoy son los victimarios, mañana son el cordero que estará en la piedra de los sacrificios. No se van a ir en blanco. Prácticamente todo político que ha ascendido tiene o una conversación incómoda, que sacada de contexto puede parecer lo peor, o una fotografía en una situación complicada también, sea porque es un acto de infidelidad, sea porque exhibe alguna situación relacionada con la orientación sexual, o un video donde está recibiendo dinero o alguna otra cosa como pago a un soborno. Tenemos hace dos días la aparición de una columna, o creo que fue ayer, una columna de un connotado comentarista en los espacios mediáticos, donde el título es sugerente y amarillista, algo así como las cuestiones eróticas del secretario. Yo tengo de seguir de manera sistemática la prensa mexicana allá por los principios o mediados de los años 60. Es decir, llevo ya más de 50 años siguiendo a la prensa, posteriormente la televisión, los noticiarios, etc. No recuerdo una columna donde
en el texto se haya exhibido la orientación sexual de un secretario de Estado de manera abierta, se haya hablado, como lo ha hecho este columnista, de su inclinación por ir a las salas de masajes, etc. ¿En verdad tiene interés periodístico esta afición o esta inclinación de ese alto funcionario? ¿No caerá también eso en una especie de aviso a los otros? ¿O no será material que le fue proporcionado a este columnista por alguna agencia de inteligencia para exhibir o mandarle un mensaje a ese secretario que se atrevió hace unos cuantos días a criticar de manera descarnada y dura al presidente por su incapacidad al frente del gobierno? ¿No será que es un aviso, ya vete, desaparécete, renuncia, porque se atrevió a criticar la gobernación llevada a cabo por López y los suyos? Es decir, ¿acaso estaremos llegando en el terreno de la política a aquella etapa negra de alarma y de valle de lágrimas? ¿Eso es lo que está estimulando este gobierno? ¿Eso es lo que en verdad seduce y gusta a López? Que haya material donde los adversarios son exhibidos en la peor de las conductas, recibiendo paquetes de dinero, etcétera, sin decir siquiera cuándo, cómo, en qué condiciones, pero tampoco sin reservar ese video y entregarlo a la Fiscalía para que investigue como es su obligación y, en su caso, abrir una carpeta de investigación si considerare que hubiese delitos que perseguir. No. Lo que importa es airear esas miserias humanas, exhibirlas, que el adversario, porque es de otro partido, exhibirlo en esa bajeza. ¿Para qué? Para que no voten por el partido del que aparece ahí en las imágenes. Esa es la clase de gobernación que vamos a ver en el tiempo que le resta a este gobierno. Esa es la actividad a la que se va a dedicar López, en vez de al menos decir, señores, tenemos estos problemas y vamos a buscarle solución. Qué tragedia, pues, que nuestro presidente esté más cerca de esas revistas como Alarma y El Valle de Lágrimas que de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Cada día que impulsa que se exhiba la población, la televisión, un video con ese mensaje de degradación del adversario, se aleja más de la ley y se acerca más a aquella conducta vil, baja del Alarma. Ese es nuestro presidente. Pero por ese votaron ustedes más de 30 millones. Ahí están los resultados del voto que entregaron. Muchas gracias y lo espero mañana jueves en una más de las mañaneras. Gracias.